ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, queremos volver sobre otro tema que ha marcado también parte de la agenda de esta semana, porque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad que había presentado la Fiscalía y confirmó la absolución del ex carabinero Claudio Crespo. Sabemos, él ha sido acusado de lesiones graves que quitaron la vista de Gustavo Gatica, quien hoy día ejerce como diputado. Nos acompaña justamente en el estudio de Radio ADN. Gustavo, diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Diputado, muy buenos días. Bueno, pese a que aún queda la posibilidad de un recurso de queja que evalúa la Fiscalía y usted mismo ha anunciado recurrir a instancias internacionales, lo cierto es que con este fallo del que daba cuenta Mauricio de la Corte de Santiago, este tema, esta historia, si se quiere, llega a su fin y la absolución está a solo un paso de quedar firme en el caso de Claudio Crespo. Más allá del anuncio de tribunales internacionales, quiero saber su sensación y qué busca con los tribunales internacionales. Bueno, muchas gracias. Yo aquí quiero hacer una distinción. Creo que este veredicto, esta sentencia la tomo de dos perspectivas, una personal y una más política. Yo sé que este programa es político, así que voy a ir eso de inmediato, pero en lo personal debo decir que estoy tranquilo. Felizmente durante estos años siento que no construí mi bienestar en función si iba a haber o no justicia. Creo que construí mi bienestar en función de otras cosas. Transformé una rabia, una tristeza que tenía al principio y que cualquiera hubiera sentido al vivir lo que yo viví, y intenté construir otras cosas. Entonces, debo decir que a pesar de que es decepcionante este día, esta semana, cuando ya supimos que la Corte de Apelaciones rechazó la nulidad, es decepcionante para mí, para mi familia. Aún así debo decir que estoy tranquilo, estoy bien. Eso como en el ámbito más personal. Y en el ámbito más político... Perdón, solo una cosa antes de ir a lo político, porque usted planteaba también que con esto usted buscaba dos cosas. Buscaba justicia, pero también buscaba verdad. Y que la verdad desde un comienzo fue muy esquiva. Sí. Con un Claudio Crespo que incluso en algún momento negó haber estado ahí. Sí, efectivamente, nosotros al principio era muy complejo encontrar la verdad. De hecho, yo recuerdo en enero de 2020, ya a un mes, casi 2 meses de que había ocurrido el hecho, hablar con mi abogado y ellos me sinceraron: Gustavo, esto va a ser muy difícil de investigar. O sea, acá no hay, misteriosamente, a pesar de haber mucha gente, no hay registro, que después fueron apareciendo otros registros, pero en ese momento me dijeron, no hay registro, esto está muy complejo de saber. Y además, después, con el paso de los meses, nos fuimos enterando de múltiples mentiras también de Claudio Crespo, que de hecho en la primera nómina él no aparecía como en el lugar, no aparecía en esa cuadrilla. Entonces fue un caso muy, muy complejo de investigar, pero llegamos a la verdad. Y aquí yo quiero agradecer a los abogados, a las fiscales y sobre todo a la PDI, que fue la policía encargada de investigar, y se llegó a la verdad de que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso no está en duda. Él es el autor del disparo en mi contra. No solo me disparó, sino que me disparó al rostro. Eso está acreditado judicialmente. Ya, pero pese a haber logrado la verdad con todas estas dificultades, ¿se alcanza la justicia? No se alcanza la justicia. Y ahí cabe cuestionarse, y entro a la faceta más política de qué ocurrió durante estos años, qué cambió durante estos años para que no hubiera justicia en este caso. Yo creo que hay una contradicción ahí difícil de entender, que yo, sinceramente, aún la estoy reflexionando. Creo que es algo que como sociedad también tenemos que pensar. Yo conversamos aquí antes de entrar al aire que yo había venido en otra ocasión acá y también dicho que este caso no se trata solo de mí, sino que se trata de democracia, de futuro, de cómo construimos sociedad. Entonces es algo que todavía estoy reflexionando, esa contradicción, y en base a la pregunta de qué esperamos de la justicia internacional, esperamos que haya un pronunciamiento. Yo sé que yo no soy un experto en el área, nos estamos asesorando con abogados especialistas sobre qué consecuencias puede tener un dictamen de las Cortes Internacionales, pero estamos trabajando en eso. Diputado, efectivamente la justicia determinó y acreditó que fue Claudio Crespo quien le disparó y que termina con esta herida que hoy día lo deja ciego. Sin embargo, se determina que él actuó amparado bajo la legítima defensa. Y en esa lógica, cualquiera podría decir, se hizo justicia con las normas que hoy día los tribunales tienen
para ejercer esa labor. Y ahí lo quiero llevar a la discusión política, que era la que usted planteaba, porque lo de la legítima defensa se establece en una norma, que es la ley Naín Retamal, que fue votada incluso por sectores de la hoy día oposición, y sin ir más lejos, el Congreso hoy día está intentando avanzar a una ley Naín Retamal 2.0, que habla de la legítima defensa incluso en los casos de funcionarios de Carabineros y de las policías cuando estén de franco. Entremos en ese debate político. En términos políticos, yo he construido una convicción con el paso de estos años, una convicción que yo ya sentía, pero que la he venido madurando. Y es que efectivamente las policías tienen que contar con el apoyo para combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico. O sea, acá yo creo que no hay líneas grises. Tienen que tener toda la seguridad y la inteligencia también para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que hoy se ha instalado en nuestro país. Eso es innegable y nosotros como personas de izquierda tenemos que tener esa convicción. Y yo la tengo. Creo que las policías tienen que tener por sobre todo inteligencia, eso nos falta mucho. Cuando uno ve la experiencia comparada, en otros países se invierte mucho más en inteligencia, en preparación de las policías. Sin embargo, y quiero dejar en claro ese punto, como yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay un paquete de medidas que pueden asegurar impunidad. Y a mí aquí quiero entrar en una faceta política que me llama la atención, que los mismos que están impulsando toda esta agenda para darle mayor atribuciones, a la vez, por ejemplo, están reduciendo las atribuciones del INDH o proponiendo hacerlo, que es un contrapeso que cualquier democracia en el mundo tiene. O sea, las policías tienen el legítimo poder de la fuerza, eso lo sabemos y así funciona nuestra democracia. Pero también tiene que haber un contrapeso, una fiscalización de esos roles. Entonces, por un lado, se elevan las atribuciones, que está bien, pero no va acorde con la fiscalización de esas policías. Pero con ese debido contrapeso, ¿usted está de acuerdo en las normas de protección del funcionamiento de Carabineros y de las policías establecido en la legítima defensa, por ejemplo, de la ley Naín Retamal y hacia lo que se quiere avanzar, que es, ya le decía yo, la legítima defensa en casos de no estar en funciones, digamos, de Carabineros o policías de franco? A mí me preocupa, nosotros, la ley Naín Retamal 2, que se la ha llamado ahora, 2.0, está en la Comisión de Seguridad, nosotros hemos tenido acceso al proyecto, aún no está listo, aún no llega a sala. Sin embargo, a mí en particular, a mi juicio, me preocupa que una persona, un uniformado que no esté con su uniforme, pueda, por ejemplo, enfrascarse en una pelea, en un coto callejero, por ejemplo, y que ese hecho pueda quedar sin justicia, ya que acá la carga de la prueba se traspasa a la víctima en este caso. Entonces, a mí me preocupa esta ley y vamos a tener que evaluarla en su mérito cuando llegue a la sala. En algún momento de todo este proceso, ¿Claudio Crespo se acercó a usted? ¿Le dijo algo? No, yo no he tenido conversación con él. ¿Usted tampoco trató de acercarse a él? No. ¿Qué le parece que ahora, lo ha confirmado su abogado, Mauricio Bascur, Claudio Crespo esté pidiendo reincorporarse a las filas de Carabineros? Me parece que está en su derecho hacerlo. Yo creo que acá el peso de la responsabilidad de la decisión cae en Carabineros. Y yo tengo una opinión al respecto. Opino, primero, que Claudio Crespo, quiero recordar a quienes nos estarán escuchando, que Claudio Crespo no fue dado de baja por haberme disparado. Fue por lo de las cámaras. Fue por manipular las cámaras. Entonces, acá tiene que sopesarse también por qué él va a ser reintegrado. Si fue dado de baja por una razón que fue analizada en su mérito por la misma institución y que por esa razón él fue dado de baja. En segundo lugar, hay una serie de videos que yo creo que todos tuvieron acceso, donde él muestra su actuar en protesta. Un actuar que se aleja de lo que nosotros esperamos de una institución que nos debe cuidar a todos. Entonces, dudo de las capacidades para volver a integrar ese cargo. Y en tercer lugar, y esto es un poco más político, creo que la institución de Carabineros es de todos y la debemos cuidar. Y cuando digo que es de todos, tiene que tener una cierta imparcialidad.
y Claudio Crespo ha demostrado y dado opiniones políticas durante este tiempo que distan mucho de ser una opinión imparcial. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos conversando en ADN Hoy con el diputado Gustavo Gatica. Diputado, usted algo esbozaba sobre las discusiones que hoy día también están sobre la mesa, que uno podría decir rodean su situación personal y su caso, ¿no? Tan icónico a propósito de la violación a los derechos humanos en el estallido social, que son los fuertes cuestionamientos al Instituto Nacional de los Derechos Humanos, con parlamentarios cuestionando el financiamiento, con algunos intentando avanzar hacia la desaparición de la institución. Y lo otro, y ya lo vamos a conversar más en profundidad, el tema de los indultos. Partamos por lo del Instituto de Derechos Humanos y esta posibilidad de que desaparezca, o la necesidad que plantean algunos parlamentarios de que así como funciona, deje de funcionar, digamos. Respecto al INDH, quiero partir diciendo que creo que es una institución necesaria. Una institución necesaria, en cualquier democracia del mundo se necesita una institución como esta. Dejando eso en claro, también creo, y voy a dar una anécdota, cuando estaba en campaña para ser diputado, a mí me pasó que en la feria una persona me dijo, se me acercó y me dijo, bueno, si usted sale diputado, ¿va a impulsar cerrar el INDH? Y yo le dije, no, y él me dice, ahí está mal, po. Y eso me hizo pensar en campaña cuán extendido está el relato de que el INDH es una institución que está contra nosotros. Y ahí cuando uno profundiza un poco en esa reflexión y uno dice, pero ¿cómo? Si los derechos humanos como concepto fueron creados para cuidarnos del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza. ¿Y qué ha pasado durante este tiempo? Que incluso en sectores populares, ya ¿a qué voy? Que ya no está en el núcleo de la derecha este discurso de contra los derechos humanos, contra el INDH, sino que se ha extendido a otros lugares de la población. Y ahí, por supuesto que por un lado es por el discurso de la derecha, que ha intentado majaderamente instalar esta idea, y por otra parte creo que nosotros como sector, como izquierda, no hemos sido lo suficientemente pedagógicos al decir, oye, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está hoy en día para protegernos del Estado. Y en esa misma lógica no hay una autocrítica que hacer por parte también de la institución, una institución que viene hace rato siendo acusada de estar politizada, de abusar de ciertas querellas. El ministro Rabat, el ministro de Justicia, ha dicho que no quiere terminar con el Instituto de Derechos Humanos, pero que sí hay que reformularlo y impugna la doctrina de alguna manera que atiende únicamente los atentados graves de agentes del Estado contra la ciudadanía. ¿Está a la altura de los tiempos hoy día el Instituto Nacional de los Derechos Humanos? Y sus integrantes, definitivamente. Yo me parece que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho lo que le ha correspondido durante estos últimos años. Si se presentaron tantas querellas fue porque lo que ocurrió durante el estallido social fue gravísimo. Nunca en la historia de nuestro mundo, de la Tierra, había habido tantos heridos de trauma ocular, ni siquiera en los conflictos bélicos. Entonces el INDH, si es que no presentaba esta querella, uno podría decir, bueno, no está cumpliendo con lo que se le mandata la ley. Uh-huh. Entonces yo creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que seguir existiendo. Ahora, nosotros como sector sí tenemos que hacer una autocrítica en cuanto a la pedagogía respecto a por qué hoy en día son importantes los derechos humanos y que le vuelvan a hacer sentido a las personas. Y sobre esta iniciativa de parlamentarios de derecha, de ultraderecha, digamos, de impulsar indultos a personas que ya han sido condenadas por delitos ocurridos durante el estallido social. Respecto a los indultos, que yo creo que también es un tema relevante, efectivamente se ha discutido mucho. De hecho, el día martes en la Cámara tuvimos un proyecto de resolución que solicitaba al presidente indultar a Patricio Maturana, persona que está presa por disparar a Fabiola Campillay. Entonces ha sido un tema que ha estado en boga. A mí me parece preocupante en cuanto la justicia se valora en algunos sentidos. Yo hice un recorrido por redes sociales y había muchos de los diputados, senadores que están impulsando esta agenda indultos, valorando, por ejemplo, la sentencia en mi caso. Pero por otro lado dicen, acá la justicia fue injusta. Entonces hay un doble relato que a mí no me hace sentido. Y respecto a los indultos en particular, yo tengo una opinión... de la facultad de indultar.
Sí, de la facultad de indultar por un lado, que a mí creo que es una facultad media que me recuerda como monárquica, como del rey. Una facultad que en todo caso utilizó en medio de una controversia muy al inicio de su gobierno el expresidente de la República, Gabriel Boric, con personas que también estaban presas en el contexto del estallido social. Ahora, con todas las consecuencias que después tuvo, con sí, personas que salieron, con políticas, por cierto, políticas. Pero además con personas que salieron habiendo tenido prontuario, historial. ¿Se equivocó Boric ahí también? ¿No debiera existir a su juicio la facultad presidencial del indulto? Yo, sinceramente, hoy, de hecho, nosotros hace un par de meses presentamos un proyecto para derogar esa facultad. Ahora, quiero hablar de los indultos y en particular de qué pasa con los indultos de carabineros. Y quiero hacer un ejemplo, a ver si... En el estallido social, porque, perdón, ayer se presentó una bancada transversal de senadores que habla del indulto general. Del indulto general, sí. Ellos quieren indultar a policías. Yo no desconozco esta bancada de la impunidad, no desconozco si agregan uniformados condenados por la dictadura. No desconozco, no he revisado en profundidad. Solo quiero hacer un ejemplo respecto a esto. Y a ver si a las personas les hacen sentido en la casa. ¿Qué pasa si un profesional, alguien que se prepara, puede ser un médico, yo soy psicólogo también, qué pasa si nosotros tenemos preparación y tenemos protocolos de actuar y en el ejercer nuestra labor cometemos un error grave por negligencia, por falta de los protocolos? Un médico, por ejemplo, usted va a una cirugía y comete un error, una negligencia médica. A mi parecer, existe todo el derecho de que ese hecho sea investigado y sancionado, porque esa persona, uno confía en él, se entrega, al igual que, volviendo a las policías, uno le entrega el monopolio de la fuerza en esta democracia donde estamos, y por eso pareciera ser más grave cuando él comete este delito. Ya, pero es que en algunos de estos casos, eso ya se investigó, en algunos casos ya se sancionó, y lo que se quiere hacer es indultar a aquellos que ya están sancionados. Y eso me parece súper grave para nuestra democracia. Ya están sancionados y también son un ejemplo para que estas cosas no se vuelvan a repetir. ¿Y es grave ahora y fue grave también con Boric? Yo hago una distinción en cuanto la gravedad del derecho internacional, de hecho, nos dice cuán más grave es que un delito lo cometa un uniformado. Esa es mi convicción política. Porque ellos están preparados, fueron formados, nosotros les damos el monopolio de la fuerza, confiamos en ellos que van a hacer bien su rol y me parece, por ende, más grave su delito. Ya, y esta presión que crece sobre el presidente José Antonio Kast desde su propio sector, porque recordemos que aquí hay una promesa de campaña también, hay un compromiso de campaña, por lo tanto esto en algún momento va a pasar. El gobierno no ha querido comprometer fecha, pero es un beneficio comprometido por el mandatario. ¿Qué espera para ese momento y para esa decisión que en algún momento va a tomar? Vamos a ver qué pasa. Es muy interesante esta discusión porque pareciera que al presidente le están metiendo presión por derecha para que él efectivamente lo haga. A mí, esto es una impresión, puede estar totalmente errada, pero me parece que al presidente le resulta un poco incómodo el tema. A no ser que el presidente quiera y tome la decisión de atrincherarse en lo suyo, quedarse en el 25-30% de aprobación y decir, bueno, este es mi sector y lo defiendo. Ahí vamos a ver cuál va a ser la decisión que toma el presidente. Diputado Gustavo Gatica, conoció, escuchó la discusión, el debate que tuvieron ayer por este mismo tema las senadoras Flores y Fabiola Campillay en el Senado. Sí, tuve acceso a eso. Ha sido súper controvertido, bueno, el tema lo estamos conversando, es controvertido en sí mismo, ¿no? Las posiciones de ellas son antagónicas en este caso. Estamos hablando de una víctima que defiende ese derecho a que su victimario no sea indultado y una senadora que promueve precisamente ese beneficio. Pero las formas también han generado mucha controversia por lo que se dijeron y por la discusión y lo que se muestra desde el Congreso hacia afuera. Me parece que esta situación era totalmente evitable. Acá lo que ocurrió fue que Camila Flores, la senadora, presentó este proyecto de ley, esta iniciativa, y es para mi juicio un tanto provocador, estando una colega, porque este es su lugar de trabajo, una colega que se vio directamente afectada, que cambió su vida. Yo aquí voy a entrar un poco en un juicio un poco más humano.
nosotros, sigue siendo nuestro lugar de trabajo. Yo lo hablé en su momento con la diputada Rodríguez. Este es nuestro lugar de trabajo y tenemos que tener un mínimo respeto de lo que siente el otro. Acá yo empatizo mucho con lo que debe haber sentido la senadora Fabiola Campillay respecto a esta iniciativa que estaban impulsando sus colegas para indultar a la persona que le disparó, que le quitó los ojos, el olfato, el gusto. Entonces, volver un poco, poner la pelota en el piso y volver a darse cuenta que somos seres humanos y tenemos emociones. Ya, pero más allá de eso, ya lo comentábamos temprano acá, digamos, más allá del fondo, digamos, que lo estamos discutiendo, ¿son las formas? Yo creo que se pudo haber cuidado un poco más aquello, sin duda. Ambas entraron en una discusión, en una espiral que se pudo haber evitado, por supuesto. Tener esa discusión quizá en otro lugar. Obviamente la política también tiene que ver con pasión, ¿no? Como con corazón a veces. Pero no necesariamente con descalificación, por ejemplo. Pero no necesariamente con descalificación, exacto. Diputado Gustavo Gatica, quiero volver a lo de la ley Naín Retamal y porque ya se nos empieza a acabar el tiempo, un par de cosas. ¿Usted cree que es esa legislación la que lo deja hoy día sin justicia? Y en esa lógica, aparte de lo que yo también le preguntaba antes, ¿no? ¿Hay responsabilidad del gobierno del presidente Gabriel Boric en esa falta de justicia? Me parece que yo de nuevo voy a sincerar algo. Yo no soy abogado, no manejo tanto el derecho. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la sentencia en enero, bueno, el veredicto en enero y luego en mayo la sentencia, la ley Naín Retamal era fundamental en este caso. No podemos desconocer eso y tampoco yo voy a desconocer que el gobierno de Gabriel Boric impulsó esta ley. No solo la impulsó, sino que yo sé que se insistió a los diputados en ese entonces oficialistas para que la aprobaran. Se les llamó. Luego, cuando se iba a promulgar esta ley, se aceleró la promulgación para que no alcanzaran a entrar los vetos. Entonces, acá el gobierno de Gabriel Boric sin duda tiene una responsabilidad y eso no lo voy a desconocer y yo creo que ellos lo saben también. Y lo segundo, el presidente Kast, usted también lo comentaba hace un par de días, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones que confirmó la absolución de Claudio Crespo y dijo que la justicia en este caso habló fuerte y claro. Resaltó que Crespo actuó en legítima defensa. ¿Le parece correcta la posición del presidente, más bien la manifestación de esa posición del presidente? Sí, yo lo indicaba hace algunos días atrás. Cuando yo leí el tuit en la mañana, debo de reconocer que lo leí y no le di tanta importancia al principio. Voy a expresar lo que fui procesando durante el día, como que asumí que esto era un nuevo tuit de Kast, del activista ultraderecha trincherado de los que nos tenía acostumbrados. Pero después, pasando la hora, pasando los minutos, yo dije, no, él es nuestro presidente, incluyéndome, que acá no hay nada que celebrar. O sea, este es un hecho trágico que involucró a cientos de personas, el estallido social, donde muchas personas resultaron violentadas. Entonces acá no hay nada que celebrar. Y ahí, y yo lo decía el otro día, siento que el presidente nuevamente demuestra no estar a la altura de su cargo. Ya lo decían políticos con mayor experiencia, existe una tradición de no referirse a los casos. Personas lo comparaban con lo que hizo Boric en enero, después del veredicto, y yo hice el ejercicio de volver a revisar las declaraciones de Boric, y él lo que dice es que espera que haya justicia, aún sabiendo que faltaban instancias, ¿no? Creo que es distinto el aproximamiento al tema. Gustavo Gatica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en ADN. Diputado, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.